Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les quiero compartir esta hermosa bolsa en forma de hexágono. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 280 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y para terminar una tijera. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos una, dos, tres cadenas lazadas y dentro comenzamos a hacer puntos altos. Ya tenemos dos contando las cadenas, una de separación y volvemos a repetir. 1 y 2 puntos altos. Cadena de separación y 2 puntos altos. Así vamos a continuar repitiendo hasta que tengamos un total de 6 grupos de 2 puntos separados por una cadena. Cuando terminemos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos con la cadena de separación y unimos en la tercera. 1, 2 y 3. Con un punto deslizado. Y nos deslizamos otro punto. Y cortamos la hebra. Porque vamos a cambiar el color. Ajustamos y venimos a la parte de atrás. Tiramos para cerrar el centro por completo. Y luego en esta parte escondemos un poco la hebra y cortamos lo que nos sobra. Tenemos listo el círculo. A continuación tenemos el siguiente color. Hacemos el nudo, lo apretamos y lo vamos a colocar en el primer espacio donde está la cadena. Ajustamos y levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahí mismo hacemos un punto alto. Contando las cadenas tenemos 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos para formar un abanico. Y nos queda algo así. Ahora volteamos y cortamos las hebras que vamos escondiendo para que no nos estorben. Hacemos lazada, pasamos al próximo espacio donde está la cadena de separación y repetimos 1 y 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Y esto lo vamos a repetir hasta completar un total de 6. Completamos los 6 abanicos. Ahora unimos 1, 2 y 3, tercer cadena con punto deslizado. Nos deslizamos otro punto y luego otro para quedar en el centro del abanico. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y dentro comenzamos a hacer un total de 7. 2, 3, 4, 5, los pueden ir corriendo para que les quede espacio, 6 y 7. Contando las cadenas al inicio, tenemos 8 puntos altos. Esto vamos a repetir en cada uno de los espacios. Hacemos lazada, pasamos al próximo y comenzamos 1, 2, y así hasta completar 8. Completamos 8 y seguimos con el siguiente, así hasta completar un total de 6 pétalos de 8 puntos altos. Cuando completemos los 6 pétalos, unimos con punto deslizado en la tercera, 1, 2 y 3. Y cortamos la hebra para volver a cambiar el color. Volvemos a iniciar con el color blanco. Hacemos el nudo.
y lo colocamos en el centro del pétalo. Tenemos 8 puntos justo en el punto número 4. Ahí colocamos, hacemos el nudo y lo apretamos. Ahora vamos a tejer, pero no es así donde está la cadena, sino por el centro del punto. Hacemos un punto bajo, vamos al otro, punto bajo y en el último punto bajo. Tenemos 4 porque es la mitad del pétalo. Ahora hacemos lazada, venimos hasta aquí, hasta la parte de abajo, sacamos el punto y lo estiramos a la misma altura y hacemos un punto alto. Volvemos a repetir los puntos bajos, tomamos desde el primero sin saltarse ninguno porque deben mantener los 8, si no al final le van a faltar. Siguiente. Y así continuamos uno por uno. Si gustan los pueden contar, así están seguros de que no se saltaron ninguno. Completamos 8 puntos bajos, llegamos de nuevo al espacio, hacemos lazada y un punto alto. Desde abajo sacamos la hebra, estiramos y hacemos el punto alto. Así vamos a continuar repitiendo hasta llegar al final. Cuando completemos toda la vuelta, unimos con punto deslizado para cerrar. Aquí mismo vamos a hacer un punto alto de 3 cadenas. Pasamos al siguiente, segundo punto alto y en el que le sigue, tercer punto alto. Llegamos al punto que está en relieve por el frente, vamos a tejer un punto alto encima. Ya no lo vamos a hacer en relieve. Después de ese punto volvemos a contar 1, 2 y 3 puntos. El cuarto vamos a hacer un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Una cadena de separación. En el siguiente también hacemos un aumento. 1 y 2. Y ahora continuamos con los otros 3. 1, 2 y 3. Para llegar a donde está el punto más largo. Ahí hacemos uno encima y volvemos a repetir. Este no cuenta, contamos 1, 2 y 3, un aumento, una cadena de separación, en el siguiente un aumento, 3 puntos, uno encima y así hasta dar toda la vuelta. Cuando estemos llegando al final de la vuelta, aquí comenzamos con 3 puntos. Después del punto largo tenemos 3, nos tocan los 2 aumentos. Hacemos 1, 2 en el mismo lugar, una cadena de separación y en el siguiente también hacemos 2 puntos. Y unimos en la tercera cadena, 1, 2 y 3 con punto deslizado. Y nos queda algo así. Las siguientes vueltas solo vamos a repetir punto sobre punto. Comenzamos con un punto, en el siguiente hacemos 1 y así vamos a ir punto por punto hasta que lleguemos a donde está la cadena de separación. No tienen que contarlo, nada más se aseguran de tejer hasta el último. Ya llegamos a donde está la cadena de separación, hacemos ahí dentro un punto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Apartamos porque debemos empezar desde el primero, hacemos punto sobre punto. Cuando lleguemos a la próxima cadena, hacemos un punto alto, una cadena y un punto en el mismo lugar. Esto es todo. Y así vamos a continuar vuelta tras vuelta. Punto sobre punto hasta que lleguemos a la cadena
de separación y dentro de esa cadena de separación es donde vamos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo lugar para formar una V. Continuamos repitiendo todas las vueltas que necesitemos. Cuando completemos todas las vueltas que necesitamos nos queda algo así. Tenemos 2 vueltas en color blanco, una en color azul y luego otras 2 en color blanco. Pero la última la vamos a hacer de puntos bajos. En vez de hacer puntos altos, punto sobre punto, puntos bajos. Y donde están las cadenas de separación, también hicimos 2 puntos bajos para mantener la curva. Esto es para que nos quede un poquito más firme. Si lo quieren hacer de puntos altos también no hay ningún problema. Ya lo tenemos listo. Esto mide aproximadamente 27 centímetros desde una punta hasta la otra. De esto vamos a hacer exactamente 2 piezas iguales. Ya yo las tengo listas. Ahora las vamos a reservar para comenzar a hacer la parte en la que los vamos a unir. Para eso hacemos un nudo, levantamos aproximadamente unas 12 cadenas o el grueso que ustedes gusten. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El tamaño que le quede la cadena o el largo, ese va a ser el grueso que les va a quedar su tira. Saltamos esa última y comenzamos a hacer puntos bajos. Vamos a la próxima, punto bajo, siguiente, punto bajo, y así vamos a continuar repitiendo hasta llegar al final. Llegamos al final, nos queda algo así. Ahora giramos, comenzamos con punto bajo, en el siguiente también, y seguimos repitiendo punto sobre punto. Nada más debemos asegurarnos de que la cantidad que nos haya quedado en la primera vuelta sea la misma hasta el final, porque si nos saltamos algún punto o hacemos algún punto extra nos va a quedar torcido. Terminamos y la última cadena que está escondida. Volvemos a comenzar con punto bajo y seguimos repitiendo todas las vueltas que necesitemos. Para saber la medida de la tira, van a colocar esto así y van a medir desde aquí, dejando un espacio hacia arriba aproximadamente en la mitad, todo hasta abajo, alrededor. Cuando tengan esa medida, va a ser el tamaño de la tira que van a tejer. Cuando la tengamos lista, nos quedó algo así. Tiene un ancho aproximado de 7 centímetros. Y el largo, pues no importa porque ese, como les dije, lo van a medir así. Todo alrededor y hasta aproximadamente la mitad. Lo que yo hago es dejar la hebra por si necesito quitarle o ponerle vueltas, no haya ningún problema. Esto se ve casi exactamente igual por los dos lados porque es reversible. Ahora vamos a comenzar a coserlo con puntos bajos, pero como les dije, vamos a comenzar del lado donde comenzamos para que nos quede la opción de deshacerlo o aumentarle si necesitáramos alguna vuelta, porque a veces no medimos exactamente y a la hora de unirlo nos queda un poquito diferente. Tomamos, hacemos el nudo y vamos a calcularle. Aquí donde está el punto, este que se ve en relieve, ahí aproximadamente es el centro. Si no, lo pueden doblar donde están las cadenas y sacar aproximadamente el centro. Cuando tengan el centro lo van a marcar, aunque también pueden contar los puntos, y ahí comenzamos a unirlo. Tomamos la hebra, venimos a este lado, justo donde comenzamos, y en este. Pasamos por dentro, hacemos el nudo y lo apretamos. Primero vamos a unir una pieza y luego la otra por la otra parte. Ya tenemos ahí unido, vamos a volver a pasar para hacer el punto bajo. Tomamos el siguiente en un lado y el que corresponde en el otro. Cada uno de estos espacios pertenece una vuelta. Esta línea que se ve aquí es la división entre 2 vueltas.
para que lo tengan como idea. Así que van a tejer lo más pegado que se pueda. Tomamos aquí el siguiente y el que le sigue en la parte de atrás. Y así vamos a continuar haciendo puntos bajos todo alrededor de la tira hasta llegar al otro lado. Una vez llegamos al otro lado exactamente en el mismo punto, nos quedaron aproximadamente unas 3 o 4 vueltas extra. Por eso les dije que era mejor dejarlo este lado para el final, porque así tenemos esta opción de deshacerlo hasta la vuelta donde terminamos. Ahora en este lado cortamos y hacemos el nudo y lo apretamos. Terminamos el último punto, también cortamos y hacemos el nudo. Esta hebra la vamos a dejar para luego esconderla. Nos queda algo así por este lado y así se ve por el otro. Ahora tomamos la siguiente pieza exactamente en el mismo punto y comenzamos a unirla exactamente igual. Una vez terminamos de coser el otro lado, así nos queda. Ahora vamos a cerrar solamente esta parte de adentro con la misma hebra. Tomamos aquí donde nos quedamos, pasamos la hebra hacia el otro lado y comenzamos a hacer unos puntos deslizados solamente en esta parte. Tomamos el punto del frente y el de atrás, deslizamos el siguiente, deslizamos y así vamos a ir haciendo uno por uno hasta llegar al final. Llegamos al final, cortamos y hacemos el nudo y nos va a quedar de esta forma. Hacemos lo mismo con el otro. Esto es para que no se abra completamente en los costados. Ya tenemos esto listo. Ahora vamos a comenzar a hacer las asas. Para eso yo voy a estar utilizando de estas hebillas. Hacemos el nudo y lo colocamos en la hebilla. Ajustamos y comenzamos a hacer puntos bajos. Dependiendo del grueso que necesiten el asa, va a ser la cantidad de puntos que van a colocar. Se va corriendo porque resbala. Aquí tenemos 3, 4 y 5. Giramos, ahí mismo hacemos un punto bajo, siguiente, punto bajo y así continuamos hasta tener 5. Nada más debemos asegurarnos de que en cada vuelta mantenemos la misma cantidad de puntos. Volvemos a girar, punto sobre punto, 4, la cadena que está escondida es el número 5. Continuamos repitiendo toda la cantidad que necesitemos y cuando terminemos tomamos otra argolla y con la hebra de hilo la cosemos en el otro lado. Cuando terminemos las dos asas nos quedan así. Ya están listas. Miden aproximadamente, para que lo tengan como referencia, con todo y hebilla, unos 40 centímetros de largo y de ancho aproximadamente unos 3 centímetros. Ahora solo nos quedaría colocarlos en esta parte. Abrimos el gancho y lo pasamos por dentro y cerramos. Ya tenemos uno. Hacemos lo mismo con el otro lado. Así tenemos la opción que cuando querramos quitar el asa lo podemos hacer. Ya las tenemos listas. Ahora vamos a comenzar a hacer el cierre, aunque también pueden coserle una cremallera. Para comenzar a hacer el cierre, ya les he mostrado en otros videos cómo hacerlo, pero les voy a explicar brevemente. Tomamos 2 dedos, porque es el tamaño del botón que voy a usar. Enrollamos aproximadamente unas 8 a 10 veces.
Sacamos la hebra y hacemos el nudo. Ahora retiramos nuestros dedos y comenzamos a hacer puntos bajos todo alrededor. No tienen que contarlos, nada más asegurarse de que vaya quedando pegado uno a la orilla del otro. Así vamos a continuar hasta cubrir por completo todas las hebras. Cuando lleguemos al final, vamos a unir con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Aquí ya yo lo tengo listo, se ve algo así. Ahora, después de cerrar con el punto deslizado, comenzamos a hacer puntos bajos. La cantidad que ustedes gusten, dependiendo del grueso. Yo voy a hacer 6, 3, 4, 5 y 6. Giramos y repetimos punto sobre punto. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5 y en la cadena que está escondida el número 6. Esto es todo lo que vamos a repetir por las vueltas que necesitemos. Para saber la medida, van a colocar en esta parte y luego que les alcance para cerrar en el otro lado. Terminamos de hacer el cierre. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas en total y nos queda de esta forma. Este es el lado del derecho y este es el lado del revés, se ve un poquito diferente. Ahora vamos a utilizar una aguja lanera para coserlo. Colocamos el trozo de la hebra que nos sobró. Como esto tiene los dos lados iguales, se ven exactamente iguales, lo pueden coser por el que gusten. Tomamos en este lado donde comienza la vuelta de color azul, nos aseguramos que esté centrado, pasamos la aguja y damos unas cuantas puntadas hasta que estemos seguros que está bien cosido. Solo lo vamos a hacer en la línea de abajo, debe quedar suelto en la parte de arriba. Vamos a hacer solo una línea de costura y regresamos. Terminamos de coser el cierre, nos queda algo así. Ahora lo giramos. En el otro lado cosemos un botón justo en el centro. Yo voy a estar utilizando uno de madera. Ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan. Ahora tomamos esto, pasamos el botón por dentro y ya tenemos listo el cierre. Ahora sí, está completamente listo para ser utilizado. Una vez lista, así es como nos quedó. La podemos utilizar tanto para grandes como para chicas y en diferentes combinaciones y colores. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.